Hola, hoy hablaremos de un nuevo episodio de Lo que no se habla. Hoy vamos a hablar de algo urgente, necesario y que, aunque se diga mucho, aún se entiende poco. Lo que es la violencia por razón de género y los retos reales que enfrentamos para lograr dicha igualdad e inclusión. Hay que prepararnos, así que acompáñanos en este podcast. Y antes de que alguien piense, esto no me pasa a mí, los invito a que escuchen esto con una mente abierta, porque aunque no afecte directamente, aseguro que al menos conocen a alguien que sí lo haya vivido. ¿Qué es la violencia de género? La violencia es la que se ejerce contra una persona por su identidad o expresión de género. Aunque cuando hablamos de violencia, muchas veces pensamos en solo los golpes, los feminicidios, aunque en parte sí son. Hay que experimentar más a fondo el concepto, lo cual es una estructura de poder que opera en todos los niveles en nuestra vida, tanto en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, medios de comunicación, incluso también en las redes sociales. Se suele manifestar mucho en lo físico, aunque también en lo emocional, en lo económico, en lo simbólico. Aquí les puedo dar unos ejemplos. Uno de los ejemplos es cuando un hombre que agrede a su pareja porque, según él, ella no lo obedeció. Otro sería una mujer trans a la que le niegan atención médica por dichos prejuicios. Lo otro sería el acoso callejero que afecta a la movilidad de las mujeres, el cual es un caso que siempre se ve en todos lados. Un ejemplo es de que aquí donde vivo, en la página de noticias de parte de la comunidad, se suele ver muchos casos de acoso donde casi más bien la gente no ayuda, no aporta y siempre terminan echándole la culpa a la propia víctima, lo cual se me hace muy injusto, ya que nos hacemos cómplices al literalmente no aportar nada, al no ayudar en esos casos. También se me hace algo de mal gusto que incluso lleguen a reculpar a la víctima acusándola de escandalosa, que está mintiendo, o incluso de las miradas feas, que es lo que me ha tocado a lo mucho oír. Entonces es por eso digo que está mal que no ayuden, porque le puede pasar incluso a un familiar cercano, un conocido muy cercano. Se genera esa impotencia de que ¿por qué nadie ayudó? Qué mal está la gente de que no ayude, pero en parte también somos nosotros parecidos al no aportar. Es violencia cuando una persona no puede ser libre de vivir su identidad de género sin miedo. Es violencia cuando se imponen castigos sociales por no cumplir con lo que se espera de tu género. Y es muy clave decirlo. La violencia no es individual, es estructural. No se trata solo de personas malas. Se trata de un sistema que legitima la desigualdad. Ahora hablaremos de números, cifras. Y sí, pueden ser algo fríos, pero revelan mucha información. Según la OMS, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. En América Latina, cada día mueren al menos 12 mujeres víctimas de feminicidio, y eso es solo lo que se reporta. En México, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. ¿Y por qué no se denuncia? Porque no se confía en la justicia. Porque denunciar puede significar el perder a la familia, el trabajo, la casa, ya sea porque denuncias al conocido y dicha familia, dicho conocido te empieza a ver mal, culpándote incluso de que porque lo denuncias, que según él no hace nada, que esto y el otro, lo cual siempre genera de que esa discusión. Y más porque cuando una víctima habla, muchas veces lo primero que se escucha es ¿y tú qué hiciste? Y todas las preguntas típicas de revictimización, lo cual eso está demasiado mal, ya que la revictimización está tan normalizada que muchas personas prefieren callar. Además, en algunos lugares ni siquiera existen protocolos para atender la violencia por orientación sexual o identidad de género. No es que simplemente no pase, es que ni siquiera se llega a registrar. Ahora toca hablar sobre los micromachismos y la violencia invisible. Como todos sabemos, no todo es tan evidente como un golpe o un insulto. Hay
una forma de violencia que se disfraza de chiste, de traición, de así son las cosas, entre comillas. Que eso es los micromachismos, lo cual se dividen en pequeñas actitudes, frases y gestos que parecen inofensivos, pero que van marcando el terreno de lo que está según permitido o no para cada género. Y se sabe mucho que son esas típicas frases de seguro estás en tus días, por eso estás tan sensible, que según las mujeres manejan mal, que no llores, pareces una niña, o la de este trabajo es muy pesado para ti. Todas esas frases refuerzan la idea de que hay un género dominante y otro subordinado, lo cual es una idea muy anticuada debido a los estereotipos de las épocas anteriores que todavía siguen pasando hasta la fecha, lo cual aún así diría que permite un retroceso en sí sobre las mentes, de que tal cosa es para tal género, tal esto es para el otro género, de que esto no puede ser el otro, esto no puede ser aquello, lo cual, tipo, estamos en 2025, una fecha donde las mujeres ya podemos hacer más cosas, somos capaces de esto, capaces de lo otro, para que todavía sigan habiendo comentarios de minoridad sobre que no podemos hacer esto, el menosprecio o el hecho de que nos consideran casi inferiores. Aunque diría que es más, ¿nos temen acaso? ¿Nos temen de que podamos superarlos? Pero en fin, esto es una violencia simbólica, porque aún así moldea la forma en la que vemos el mundo, en eso de que sin que nos damos cuenta. Lo más peligroso es que muchas veces las propias víctimas también lo reproducen, porque si desde que naces te enseñan que esto es para tal género, esto es para tal y que eso es según el normal, pues ¿cómo se sabe qué está mal? Ahora hablaremos sobre igualdad, no es lo mismo que equidad, porque me ha tocado ver o oír, mejor dicho, de que muchos creen que la equidad o igualdad significan relativamente lo mismo, lo cual pues en teoría no es cierto, ya que las diferencias claves es que en la igualdad todos tienen lo mismo y la equidad es que cada quien tiene lo que necesita para que todos estén al mismo nivel, como tales situaciones escolares, laborales, o también como las mismas diferencias de brecha salarial, los roles de género, las doble jornadas, porque vamos, todos dicen que según son parecidas, aunque no es cierto. Y tal ejemplo lo tenemos de una mujer que tiene mucho dinero, tiene su tiempo para el spa, para esto y mucho tiempo libre, comparado con otra mujer que incluso hace horas extras para tener el dinero, para sustentarse a sí misma, o en caso de que sustente a ella misma y hijos, familiares. Igual pongamos otro ejemplo, todos corren hacia una misma distancia, pero algunos empiezan de que 50 metros más, 100 metros más, o tal el ejemplo de la liebre y la tortuga. Sí, es un cuento muy, bueno, más bien una fábula muy antigua, lo sé, pero es prácticamente lo que se ve como la diferencia, porque entre tú y yo sabemos que una liebre es muy diferente a una tortuga, tanto en pasos, sus estructuras literalmente, y más bien como son. Por eso es tan importante entender la interseccionalidad, ya que no son los mismos, tal de los ejemplos que mencioné. Aunque ahora vamos a partir con el tema de inclusión real. Hoy se habla mucho de que ya hay mucha inclusión, pero en realidad sí lo hay, porque es muy diferente el poner una bandera del orgullo en junio, usar lenguaje inclusivo en un comunicado o contratar a una mujer para un puesto de dirección. No es como tal inclusión, si solo se hace para promocionar, para, ¿cómo decirlo? Para aparentar, mejor dicho. Porque como se ha visto en los estacionamientos donde hay dichos lugares específicamente para los discapacitados, muchas personas siempre usurpan ese lugar para ellos mismos, bajo la excusa de que voy por algo rápido o tal esto, lo cual complica para las verdaderas personas que tienen en sus placas el distintivo de discapacitados y no pueden usar estos
estacionamientos solo porque la gente se le dio la gana estacionarse ahí. Y aunque muchos dirán, es que no hay tantas personas así, no, sí lo hay. Aunque en sí no todos están privilegiados para tener un carro, para estacionarse así, pero de que lo hay, lo hay. Y aún así las personas que tienen carro y aún así batallan para el estacionamiento, lo cual esto lo diría que es un problema de inclusión. Porque también, ¿cómo vamos a decir que hay inclusión si también las mismas personas no ayudan para la inclusión? Más bien, causan conflictos. Lo cual es que tienen que cambiar todas esas estructuras, toda esa mente, ajustar los espacios para las personas con discapacidad, escuchar a las personas afectadas. Porque aunque no lo crean, muchas veces se piensa que incluir es sumar, pero también implica el ceder el espacio, compartir decisiones y cuestionar privilegios. Aunque claro, no todo es fácil, hay muchísimos retos. Uno de los más grandes hasta el día de hoy es la desinformación. Las redes sociales están llenas de discursos de odios disfrazados de libertad de expresión, lo cual en mi propia experiencia me ha tocado ver muchísimo, pero muchísimos comentarios de tales videos de una persona nada más haciendo un trend o simplemente grabando algo de sí misma o a sí mismo. Y están todos los comentarios llenos de odio y cuando les responden se defienden bajo el argumento, ay, ya nadie entiende el humor, o el típico comentario de ok y los emojis más ofensivos. Y eso es lo que es el día de hoy. ¿Por qué? O sea, disfrazando todo bajo la excusa de que yo puedo decir mi opinión, porque es tipo, ¿por qué esa necesidad de agredir a alguien que literalmente no te está haciendo nada, está haciendo ellos mismos, pero solo a ti te molesta? Además, hay una reacción muy fuerte de grupos que ven la igualdad como una amenaza, que dicen cosas como el feminismo odia a los hombres, ya todo es ofensivo, se están pasando, lo cual te molesta ver cómo otras personas están siendo ellas mismas, se están empezando a ser incluidas, lo cual no le veo sentido, más bien es odio, sigue siendo un odio, aunque también hay una crisis de credibilidad. Muchas personas creen que la lucha feminista o la inclusión están de moda o que exageran. Hay incluso mujeres que llegan a decir, a mí nunca me ha pasado nada, así que no veo el problema. Pero sigo repitiendo, que no te haya pasado a ti no significa que realmente pase, porque incluso amigos tuyos pueden haber experimentado eso y no lo han dicho por temor, o que incluso tus propios conocidos hayan conocido a otra persona que les haya pasado. No por eso deja de ser, no existe. Y eso es parte del reto. Hacer verlo invisible, hablar incluso cuando no te afecta directamente, abrir el diálogo con empatía pero también con firmeza. Lo cual nos lleva a esta pregunta, ¿qué podemos hacer? Los principales pasos para esto es informarnos, hay que leer, escuchar, preguntar, hay mucha información que puede resultar muy valiosa incluso con nuestros propios conocidos. Hablar sobre esos temas, dialogar, informarnos mutuamente. También está el cuestionar nuestras ideas, porque vamos, todos tenemos prejuicios. Lo importante es reconocerlos, discutirlos y cambiarlos, si es que son prejuicios para mal. Y como lo dije como ejemplo, hay que hablar con nuestro entorno. La transformación empieza en casa, con nuestro grupo de amigos, en el trabajo, en las calles, incluso en los foros de internet. También hay que apoyar activamente porque no solo basta con no ser machista, hay que ser antimachista. Parar todas las actitudes anticuadas, parar toda la violencia. Si ves que un amigo tuyo o un conocido sufre, tienes que ayudarlo, intentarlo. Lo que importa es intentarlo con todo lo que tengas a tu alcance, para así llegar a lo último, denunciar y acompañar. Porque si sabes que alguien sufre violencia, no lo minimices, escucha, cree y acompaña a hacer la denuncia. Y vamos, si eres una persona cis
heterosexual y con privilegios, entre comillas, no tengas miedo de ser aliado, pero tampoco te pongas al centro. Escucha más de lo que hablas. Y bueno, quería contar algo de mis propias experiencias personales sobre estos temas. En lo personal, desafortunadamente me ha tocado vivir temas de acoso, lo cual confío todas las experiencias, conozco todas las experiencias y a mí misma el cómo lo experimenté, porque sí puede ser traumático y te puede generar ese miedo que aunque digas, no, yo ya no tengo miedo, de que no estoy teniendo miedo, solo estoy tomando alternativas, no, estás escapando del problema y lo sé a mi propia opinión, lo cual es un reto el tener que salir y vencer al miedo, pero no es imposible, se puede lograr, es la confianza en nosotros mismos, el vencer nuestros miedos y sobre todo no hay que temerle a nadie, no hay que encerrarnos entre nosotros mismos solo por una experiencia, lo importante es salir adelante, no importa cuánto nos lleve, cuánto tiempo tarde, si sean meses, días, un año o otro año, porque no es competencia el de que si una persona superó esto a los días, superó esto a los meses, cada quien va a su ritmo y está bien. Lo importante es que sanes en tu interior. Lo cual ahora llegamos al final de este podcast, porque la violencia por razón de género no es un problema aislado. Es un espejo que refleja qué tan enferma está la sociedad que tolera, minimiza o incluso justifica que unas personas valgan menos que otras solo por su género. La igualdad y la inclusión no son ideales abstractos, son metas concretas que implican cambios reales. Y aunque el camino sea demasiado largo, créanme, vale mucho la pena el caminarlo, porque estamos hablando de dignidad, de justicia, de vidas. Y bueno, gracias por escuchar todo el podcast completo, el llegar hasta aquí. Me alegra mucho que te haya interesado esto, porque en sí es un tema del que o sí se llega a hablar mucho entre tu círculo o no se llega a escuchar nada, pero siempre hay que ser parte del cambio, no dejarnos por lo que dicen los demás, y tampoco quedarnos con los ideales antiguos. Hay que cambiar para al menos tener un mundo mejor y uno donde seamos nosotros mismos sin temor de que nos juzguen. Y bueno, hasta la próxima.